Bienvenidos a Yomu Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. El libro de hoy se titula Apalancar tu tiempo, llegar al éxito con bajo riesgo y alta rentabilidad, de Naoyuki Honda. Este libro nos explica cómo hacer para tener un mejor resultado con el menor trabajo posible. El tiempo no se consume, se invierte. El dinero se puede perder, pero podemos recuperarlo. El tiempo no. El tiempo es igual para todos, 24 horas en un día. El tiempo no se puede ahorrar, el tiempo corre. Si el tiempo es limitado, entonces, ¿qué debemos hacer para aprovecharlo al máximo? Este libro les será muy útil para los que quieran aprovechar el tiempo, para los que sientan que están malgastando su tiempo y para los que quieran lograr alguna meta en sus vidas. Muy bien, y vamos a separarlo en 4 puntos. Sistematizar las cosas. Hacer una agenda. Hacer trabajos de 8 puntos en vez de hacer uno de 10 puntos. Factor clave del éxito. Sistematizar las cosas. La base para invertir el tiempo es sistematizar. El autor cuenta que cuando fue a estudiar a Estados Unidos, los alumnos de allí manejaban perfectamente la computadora. Él, que no era muy bueno y tardaba muchísimo en ingresar los datos por la computadora, decidió hacer un curso intensivo de tipeo sin ver el teclado. ¿Y por qué hizo este curso? Porque sabía que si no podía tipear sin ver el teclado, esto significaría un gasto de tiempo enorme para el resto de su vida. Supongamos que hay un trabajo que deba ingresar datos a la computadora tipeando y el tiempo que se tarda para terminar es de 3 horas. Si sabemos tipear sin mirar el teclado, este tiempo se podría reducir a 2 horas 40 minutos, o sea, ganaríamos 20 minutos. En 3 días habremos ganado 60 minutos. Y si lo pensamos en toda una vida, la cantidad de tiempo que ganaríamos es enorme. Actualmente califican el trabajo de una persona no por la cantidad de horas que trabajó, sino por el resultado de su trabajo. Entonces tenemos que pensar constantemente cómo llegar a ese resultado con menos tiempo de trabajo. Tenemos que cambiar el concepto de consumir el tiempo a invertir el tiempo para así lograr aprovecharlo al máximo. Hacer una agenda. Los resultados se logran con una buena agenda. Para esto debemos analizar el tiempo del día a día. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cada actividad diaria? Básicamente podemos diferenciar en 4 grupos. El tiempo que nosotros invertimos para el input, o sea, el crecimiento personal. Esto puede ser encontrarse con alguien, leer un libro, ver videos en YouTube. El tiempo que nosotros usamos para el output, o sea, el tiempo del trabajo. El tiempo para comer, para ducharnos, para dormir. El tiempo libre que tenemos para hacer cosas que nos gustan. Primero tenemos que registrar las 24 horas del día y separarlas en esos 4 grupos durante un mes. Así vamos a poder visualizar claramente el patrón de la vida cotidiana. Después debemos calificar desde el resultado el tiempo que utilizamos día a día. Básicamente tenemos que fijarnos las horas que dedicamos al input y al output. Analizar si el tiempo invertido se refleja en los resultados. Puede que estemos malgastando el tiempo. Lo importante es poner en números visibles, por ejemplo, la cantidad de libros que leyeron en un mes o las horas que le dedicaron al trabajo. Y en base a los 4 grupos que fijamos anteriormente, debemos armar una agenda y tratar de tener un patrón en la vida cotidiana. Y lo que tenemos que priorizar y decidir primero es el tiempo del input, o sea, el tiempo de crecimiento personal. Esto es porque el horario del output, o sea, las horas de trabajo, generalmente ya las tenemos fijas y no las podemos modificar si somos empleados, o sea, si trabajamos en una empresa o en una escuela. O sea, el orden de prioridad para armar la agenda es input, output, tiempo para dormir, comer, duchar, tiempo libre personal. Cuando ya tengamos armada la agenda, evitaremos usar la cabeza pensando qué tengo que hacer hoy. El cuerpo se moverá automáticamente. Al armar la agenda diaria, la vida se agiliza. El autor, por ejemplo, se levanta a las 6 y se acuesta a las 12 de la noche. No piensa a qué hora se va a levantar mañana o a qué hora va a cenar, porque pensar en eso es una pérdida de tiempo. Recuerden entonces que tener la agenda armada les va a facilitar muchísimo la vida. Además, al respetar la agenda todos los días durante 3 meses, se convertirá en un hábito. Está comprobado en la neurociencia que la concentración aumenta cuando hacemos las cosas como hábito. Convertirlo en rutina o en hábito significa convertirlo en actos inconscientes. Al repetirlo muchas veces, el cuerpo aprende automáticamente y los actos inconscientes no necesitan de ningún esfuerzo. Este estado es lo que llamamos estar concentrados. Al hacer una agenda y convertirlo en rutina es beneficioso para el cerebro y le facilita la vida. Una agenda tipo podría ser, por ejemplo,
levantarse a las 7, desayunar 7:30, a las 8 dar un paseo o ejercitar 30 minutos, de 9 a 6 trabajar, a las 7 leer un libro, a las 8 cenar, a las 9 tiempo libre, a las 10:30 ducharse, a las 11:30 irse a la cama. Les invito a que hagan su propia agenda. Hacer trabajos de 8 puntos en vez de hacer uno de 10 puntos. En la mayoría de los casos no se requiere un trabajo de 10 puntos. Es mucho mejor hacer un trabajo de 8 puntos pero de forma veloz. Lo importante es saber diferenciar el nivel de trabajo que se les está exigiendo. Saber si se le está pidiendo un trabajo perfecto de 10 puntos al que le tendrían que dedicar más tiempo, o se le está pidiendo un trabajo de 8 puntos valorando más la velocidad de trabajo. Depende de la decisión que tomen, la forma de trabajar cambia completamente. Por ejemplo, un trabajo que tengan que hacerlo 10 puntos es entregar la información de la empresa a los inversores. En ese trabajo no puede haber error de un centavo. Por otro lado, un proyecto para un nuevo emprendimiento, lo importante es hacerlo rápido, ya que si se tarda mucho les ganará la competencia. En esos casos no importa que el trabajo sea un 8, es fundamental hacerlo rápido y publicarlo lo antes posible. Lo que falte se le agregará posteriormente cuando lo actualicen. Y si lo trasladamos a algo más cotidiano, también hay dos formas de responder los mails. Si tenemos que disculparnos de un error a un cliente importante, debemos redactar un mail de 10 puntos, verificar que no haya errores de contenido ni de ortografía. Es cierto que la respuesta debe ser rápida, pero no se puede obviar la verificación minuciosa antes de responder el mail. Por otro lado, si es un mail para hacer una propuesta o informar algo cotidiano a una persona de confianza, por más que haya algunos errores de ortografía o pequeños errores, si el contenido es claro no hay problema. En estos casos es más importante responder rápidamente. Como se darán cuenta, lo que hay que pulir es el criterio de cada uno para saber si es un trabajo para un 10 o para un 8, y en base a eso trabajar de una manera u otra. Hacer más con menos. Esto traducido es el apalancamiento. Con menor cantidad de trabajo, tener mayor eficiencia en los resultados. Por ejemplo, ¿cómo harían para reducir su tiempo de trabajo un 90%? Para lograr esto es necesario cambiar de raíz su forma de trabajar. En caso contrario sería imposible. Para esto hay algo importante que es el factor clave del éxito. Para seleccionar las cosas que no van a hacer es fundamental encontrar el factor clave del éxito. Muchas personas usan su tiempo para hacer cosas que no son importantes. Esto significa que esas personas no encontraron el factor clave del éxito. Quizás se entienda con este ejemplo. Es común haber tenido algún compañero que se la pasaba estudiando pero no aprobaba el examen, y otro que no estudiaba tanto y sin embargo lo aprobaba. La diferencia, saber o no el factor clave del éxito. El factor clave del éxito para los exámenes de un colegio es conseguir exámenes de años anteriores, analizar los enunciados de los exámenes de los años anteriores para seleccionar qué parte del libro estudiar. Esa es la clave para aprobar los exámenes. Los que son aplicados y estudiosos intentan estudiar todo el libro de principio a fin y eso hace que terminen sabiendo menos. Otro factor clave del éxito es saber el puntaje necesario para aprobar el examen y estudiar para llegar a ese puntaje. Para aprobar no hace falta sacarse un 10, si con un 7 se aprueba, el objetivo puede ser ese. Exámenes anteriores y el puntaje para aprobar. Esto se puede trasladar al mundo del negocio. Los exámenes anteriores son tanto los negocios que se fundieron como los negocios que tuvieron éxito. Si piensan emprender, hay que estudiar el mercado, hay que revisar y estudiar tanto los negocios que les fue mal como los que les fue bien en ese rubro. De esta manera, en poco tiempo podrán conseguir pistas para tener una empresa que funcione. Bien, ahora, ¿qué se hace concretamente para reducir al 90% el tiempo del trabajo? La respuesta es derivar el trabajo a los demás. Esta es la mejor manera para reducir el tiempo de trabajo de uno. Para esto se necesitan de dos elementos: personas capacitadas a las que puedan derivar el trabajo, el carisma y la personalidad para derivar el trabajo. Si están trabajando en una empresa y los ascienden, van a tener gente a su cargo, pueden derivar el trabajo a ellos y con solo controlar sus trabajos es posible obtener el mismo resultado que hasta ahora. Lo mismo ocurre cuando uno emprende. Al principio el que fundó la empresa hace todos los trabajos, pero si la empresa se agranda y se llega a contratar 10 empleados, el trabajo del fundador va a reducirse un 90%. Si se quiere tener grandes resultados en poco tiempo, es imprescindible derivar el trabajo a los demás, pero para eso es necesario que lo respeten, que los demás sientan que lo quieran ayudar.
Por otro lado, hay personas muy capaces que no pueden crecer más que un cierto punto. Eso es porque creen que ellos mismos pueden hacer todos los trabajos y no derivan los trabajos a los demás. Hacerlo todo solo es muy poco efectivo. Las personas realmente inteligentes son las personas que encontraron y decidieron qué trabajos no van a hacer y van a derivar a los demás. Nosotros conocemos personas que les está yendo muy bien y no siempre tienen mucho talento, pero ellos conocen muy bien qué cosas les cuesta o qué cosas no saben hacer y están convencidos de que derivando los trabajos a los demás, las cosas funcionan mejor. Es importante tener la mentalidad de, como yo no puedo, derivo el trabajo a él. Este trabajo no hace falta que lo haga yo, se lo derivo a ella. Y de esta manera puedo concentrarme al máximo en el trabajo que yo solo puedo hacer y me sale mejor que nadie. Muy bien, vamos a resumir. La base de invertir el tiempo es sistematizar, es pensar cómo hacer para tener grandes resultados en poco tiempo. Hacer una agenda y dividir en 4 grupos el uso del tiempo. Tiempo para el input o crecimiento personal, tiempo para el output o el trabajo diario, tiempo para dormir, comer o ducharse, tiempo libre para uno mismo. Registrar el tiempo que usamos día a día durante un mes. Es importante priorizar el tiempo para el input, después el output para dormir y por último el tiempo libre. El trabajo hay que dividirlo en trabajos que se necesita un 10 o es suficiente con un 8. Lo importante es tener el criterio de saber si se necesita la perfección o no. La mayoría de los trabajos es mejor hacerlo para un 8, pero de manera veloz. El factor clave del éxito. Es importante saber qué cosas no hace falta hacer y encontrar así el factor clave del éxito. Los negocios que les fue mal o bien son pistas para llegar al éxito en el menor tiempo. Para reducir el tiempo de trabajo al 90%, lo esencial es derivar el trabajo a los demás. Para eso es necesario que los demás lo respeten y que haya suficiente confianza para poder pedirles que hagan el trabajo. Muy bien, ¿qué les ha parecido? El día tiene 24 horas. Para aprovechar el tiempo al máximo, recuerden que se necesita del apalancamiento. No existe persona ni empresa que haya tenido éxito sin usar el apalancamiento. Si les sirvió o les gustó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle me gusta. Nos vemos en la próxima.